Bienvenidos a nuestros hermanos también que ingresamos conectados con ellos ahora a través de las redes sociales, nuestros hermanos y amigos que nos ven en Colombia, en Perú, en Nueva York y en otras partes también del mundo. Queremos dar gracias a Dios por sus vidas. Estamos aquí juntos, reunidos presencialmente también para adorar al Señor y para tocar este tema que hemos anunciado ya. Este tema tan importante que lleva por título Usando la Biblia para tomar decisiones, o cómo tomar decisiones usando la palabra de Dios en nuestras vidas. La verdad es que no hay lugar a duda que en estos días nos enfrentamos a decisiones más que nunca. Vivimos en una cultura de opciones múltiples donde tenemos que tomar decisiones, saber qué hago, A, B, C o D. A veces hay hasta E, a veces hasta la Z opciones, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. Una pequeña decisión puede cambiar por completo la dirección de nuestra vida. ¿Cuál es la clave para hacer decisiones sabias? Escuchar a Dios. Escuchar a Dios. La palabra dice en Proverbios 2, 3, 5 y 9, en esta versión paráfrasis que está apareciendo en la pantalla, dice: si quieres más comprensión y discernimiento, debes aprender la importancia de honrar al Señor y confiar en Él. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. Te enseña a discernir y a tomar siempre la decisión correcta. Si quieres hacer decisiones acertadas, si quieres hacer decisiones correctas, tenemos que aprender a escuchar a Dios, a honrar a Dios y confiar en Él. En esta mañana tenemos un mensaje muy práctico para nuestras vidas. Esta mañana veremos 6 criterios bíblicos y prácticos para evaluar una decisión. O en otras palabras, 6 maneras de probar si una decisión es correcta o es incorrecta, si es buena o no es buena. La primera manera de probar una decisión, número 1, es la prueba ideal o la prueba prioritaria o la prueba más importante. ¿Cuál es? Hemos estado hablando sobre eso ya anteriormente. La pregunta que tenemos que hacernos siempre que vamos a tomar una decisión es: ¿está en armonía con la palabra de Dios? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, ya tenemos que saber que la respuesta debe ser no. Manancanchu, como dicen en Perú, en quechua. No, no y no. No, nunca debemos hacer una decisión que no esté en armonía con la palabra de Dios. Si está en contra de la palabra de Dios, debemos desecharlo. Debemos dejarlo a un lado. Dice Dios en la Biblia que está bien lo que voy a hacer, es la pregunta que debemos hacernos siempre. ¿Dice Dios que está bien que haga yo esto que voy a hacer? ¿Qué dice Dios al respecto? En la vida uno tiene que decidir cuál va a ser su máxima autoridad. Y hay 2 opciones solamente: o la palabra de Dios o la palabra del mundo, o la palabra de Dios o la palabra de la cultura, o lo que dice Dios o lo que dice la mayoría, o lo que dice Dios o lo que dicen los demás, o lo que dice Dios o lo que digo yo. Lo que dice Dios tiene que ser algo que nosotros podamos tomar en cuenta para decidir qué vamos a hacer, qué decisión vamos a tomar. El Señor dice en el Salmo 119, en el verso 105, el salmista dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Hoy día tendríamos que decir, si pudiéramos hacer más contemporáneo este versículo, tendríamos que decir: tu palabra es una linterna a mis pies. Una linterna. Todos tenemos linterna ahora, ¿se han dado cuenta de eso o no? Sí, todos tenemos linterna. Antes teníamos que correr cuando había un apagón o faltaba luz o había oscuridad, teníamos que decir: tráete la linterna. Ahora tenemos la linterna en la mano, la tenemos siempre incorporado en el celular.
Bueno, si no hay batería, ya estamos perdidos. Pero la palabra, por eso dice la palabra de Dios, dice, es una linterna a mis pies y una luz que alumbra mi camino. Hay ocasiones en la vida cuando estamos tomando una decisión o estamos por tomar una decisión y sentimos que estamos en la oscuridad, sin saber qué hacer, qué decisión tomar. Si estamos en la oscuridad hasta que conseguimos una linterna para la vida. ¿Cuál es esta linterna? Dice el salmista, la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, ella es la que guía, la que alumbra. La Biblia dice que está disponible para el beneficio nuestro. Lo que voy a hacer está de acuerdo, en armonía con la palabra de Dios, es lo que debemos preguntarnos siempre antes de tomar una decisión. Entonces, al tomar una decisión, la primera prueba es ¿qué dice Dios al respecto? Y aquí tengo una imagen que quiero que vean. Todos usamos el GPS ahora, ¿no? Pues bien, la Biblia es tu GPS que nunca falla para la vida, que te va a llevar al lugar correcto, a la decisión correcta, a la decisión adecuada, que te va a guiar por el camino correcto y adecuado, la palabra de Dios. Por eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, ni debo pensarlo ya ni una vez, sino simplemente debo desechar esa posibilidad o esa decisión. La segunda pregunta o la segunda prueba es la prueba de integridad. Es decir, tenemos que preguntarnos, esta decisión que voy a tomar, quisiera que todos supieran la decisión que he tomado. ¿Me sentiría bien o mal si alguien supiera la decisión que he tomado? Esa es la prueba de integridad, ¿no? Y aquí tenemos una imagen que quiero que vean. Esto es muy popular en nuestros países, ¿no? Se llama soborno, ¿no? Recibir algo por lo bajo, hacer algo oculto, hacer algo por lo bajo. Aquí también sucede, pero no se habla mucho de eso, porque todo el mundo está bajo corrupción, todo el mundo está bajo la sentencia del pecado. La palabra dice en Proverbios 10, versículo 9, lo siguiente: quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Por eso tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios, porque si la decisión que yo voy a tomar es una decisión que no es íntegra, que no tiene que ver con la verdad, con lo correcto, con lo adecuado, con lo puro, con lo santo, con lo limpio, yo tengo que tomar en cuenta eso, porque de eso depende que yo pueda andar seguro. Una de las cosas que nos pasa cuando hacemos una decisión fuera de la integridad o en contra de la palabra de Dios es que nuestra propia conciencia nos acusa y sentimos culpabilidad y sentimos estrés y sentimos remordimiento, y nos lleva el Espíritu Santo, si lo tenemos, al arrepentimiento, ¿no es cierto? Pero para que andemos seguros y no seamos descubiertos, ¿no?, en nuestras malas andanzas, tenemos que tratar de tomar decisiones con integridad. Se cuenta que el creador de Sherlock Holmes, este detective famoso ya del siglo pasado, era muy bromista. Él escribió una nota a 10 personajes importantes de su época en la que decía: todo ha sido descubierto, y se las dejó en la puerta de su casa. Al día siguiente, 5 de ellos habían desaparecido de la ciudad. Porque tenemos que tener cuidado, la verdad siempre será descubierta. Yo siempre escuchaba un dicho de mi abuelita, y lo he encontrado en este Proverbios 10:9, en la versión Dios habla hoy. Mi abuelita decía: el que nada debe, nada teme. El que mal anda, mal acaba, ¿no? Es una versión popular, sí, es un dicho popular, pero está basado en Proverbios 10, en el verso 9, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado. El que nada debe, nada teme.
el que mal anda, mal acaba. Es decir, siempre va a salir mal. La palabra dice, estaba leyendo una historia sobre la integridad. Dice que un hombre estaba en un hotel y con una persona, con su pareja, y se le antojó comer pizza y mandó pedir una pizza y le trajeron una pizza en delivery. Entonces en la caja de la pizza venían $5,000. Y él dijo, no, no es posible que se han equivocado, nos han mandado dinero aparte de la pizza. Entonces él se fue a la pizzería a devolver los $5,000. Y el dueño de la pizza estaba tan impresionado que le dijo, voy a llamar a la televisión y a las radios para que usted sea reconocido como una persona muy honrada. Y él le decía, no hace falta, no es necesario, le decía. Pero no, yo quiero que usted sea reconocido como una persona muy honrada. No hace falta, no es necesario. Pero él le dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que en el hotel estoy con una persona que no es mi esposa. El que mal anda, mal acaba. ¿No? La integridad tiene que ser en todas las áreas de la vida, ¿no? Él era honrado en unas cosas, pero deshonrado en otras. A veces nos pasa. Dice la palabra en Santiago 4, versos 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Está en pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Así que tenemos que tomar en cuenta la segunda prueba, que es la prueba de la integridad. La integridad, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Si está de acuerdo con la palabra de Dios, y tiene que ser una decisión que tenga que ver con la integridad. La tercera prueba es la prueba de mejoramiento. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esta decisión que voy a tomar me hará una mejor persona? ¿Me hará una mejor persona? Y aquí tengo una imagen de personas victoriosas, venciendo. Tenemos que tomar en cuenta eso. Si la decisión que voy a tomar me va a hacer una persona mejor. No cuánto voy a ganar, no cuánto voy a alcanzar, sino cuánto mejor me va a hacer esta decisión. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10, 23, todo está permitido, pero no todo es provechoso y no todo es constructivo. Todo podemos hacerlo, todo lo que sea legal, ¿no? Todo lo que sea bueno, pero no todo es provechoso y no todo es constructivo. La Reina Valera dice, pero no todo aprovecha y no todo es de edificación. No es un asunto entre lo bueno y lo malo, sino es un asunto entre lo bueno y lo mejor. Tenemos que pensar siempre si va a ser mejor para mí, si me va a ser una mejor persona, si me va a llevar a ser más parecido a Jesucristo, más semejante a Cristo, si me va a llevar a ser a la imagen de Jesucristo lo que voy a decidir. El apóstol Pablo dice en la siguiente versión, en 1 Corintios 10, 23, dice, lo pone de esta manera, la Biblia en lenguaje sencillo lo dice así. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Pablo dice, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Claro que sí, somos libres de hacer lo que querramos, pero no todo en la vida conviene y no todo fortalece la vida cristiana. Yo tengo que pensar siempre en lo mejor. En lo mejor es que mi vida cristiana pueda desarrollarse, que mi vida cristiana pueda crecer. ¿Voy a ser mejor cristiano tomando esta decisión? ¿Voy a ser más parecido a Cristo tomando esta decisión? Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, primero tengo que pensar
si está en armonía con la palabra de Dios, que es la prueba ideal. Tengo que pensar en la prueba de la, ahí se me fue la palabra ya, ¿cómo es? Integridad, la prueba de integridad, o sea, tengo que ver si me va a ser más íntegro. Y la tercera prueba es la prueba de del mejoramiento, si me va a hacer mejor. La cuarta prueba es la prueba de la independencia. No de ser independiente, sino que tengo que preguntarme, ¿podría llegar a dominarme aquello que voy a hacer, aquella decisión que voy a tomar? Hay muchas cosas que pueden llegar a ser adictivas hoy. ¿Uno puede llegar a ser dominado por su trabajo? Sí, por supuesto que sí. ¿Uno puede llegar a ser dominado por las cosas que quiere adquirir? Sí, claro que sí. ¿Uno puede llegar a ser dominado y controlado por las posesiones? Sí, claro que sí. ¿Uno puede llegar a ser dominado y controlado por los hijos? Sí, claro que sí. ¿Uno puede llegar a ser dominado y controlado por los nietos? Sí, claro que sí. Cuando tú pones a tus nietos primero que Dios, cuando tú pones a tus hijos primero que Dios, cuando tú pones a tu esposa primero que Dios, cuando tú pones a tu esposo primero que Dios, cuando tú pones tus placeres primero que Dios, cuando tú pones cualquier cosa que tú pongas primero que Dios, te está dominando. Uno puede ser consumido por el internet hora tras hora, desde luego que sí. Uno puede ser consumido por la televisión hora tras hora, por el YouTube hora tras hora, viendo videos todo el día. Y la palabra del Señor dice en 1 Corintios 6, 12b, aunque me está permitido hacerlo, dice Pablo, no hago nada que luego pueda dominarme. Es decir, tengo que tener cuidado, aunque está permitido y debemos amar a nuestros hijos, debemos amar a nuestros nietos, debemos amar a nuestra familia, debemos amar a nuestro cónyuge, pero no debemos dejar que eso nos domine, que eso tome el primer lugar en mi corazón. Aunque yo tengo la libertad para hacer más dinero, trabajar y ganar más, adquirir cosas, si eso me llega a dominar, tengo que tener cuidado, tengo que librarme de eso. Y la pregunta es, ¿cómo saber si algo ha empezado a dominar mi vida? ¿Cómo sé si algo está dominando mi vida? La pregunta número 1 es, ¿qué es lo que más ocupa mis pensamientos? Lo que yo más pienso, eso es lo que me está dominando. Si yo pienso en el fútbol todo el día, soy idólatra del fútbol. Si yo pienso en la plata todo el día, soy avaro e idólatra del dinero, ¿no? Si yo pienso en mi esposa todo el día, mi esposa es mi ídolo. Si yo pienso en mis hijos todo el día y le dedico todo el tiempo para ellos nada más y dejo de lado a Dios por ello, entonces eso está dominando mi vida. ¿En qué piensa una y otra vez? Eso es lo que va a determinar quién está dominando su vida o qué está dominando su vida. La palabra del Señor nos ha llamado a ser libres, libres, libres. Y ser libre es poner primero al Señor en nuestras vidas, en todas las cosas. La quinta prueba es la prueba de la influencia. La prueba de la influencia. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿causará daño a otras personas? ¿Causará daño la decisión que yo voy a tomar a otras personas? Uno de los mayores errores que cometemos en la vida es olvidar que nuestras decisiones afectan a los demás. Que hay un efecto que se llama dominó. Un efecto que cuando yo tiro una ficha, las otras fichas son afectadas, se caen también detrás una de otra. Cuando yo tomo una decisión en contra de la integridad de mi hogar, de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, cuando yo decido ser desleal con ellos, estoy trayendo consecuencias sobre sus vidas. Estamos en el mismo barco y lo que yo hago afecta a otros. La cultura del mundo dice, si es bueno para ti, hazlo nomás.
No importa. Si tú sientes que estás bien, que no te importe lo que digan los demás, que no te importe nada más. Solo importa lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que te hace feliz. Eso es egoísmo, eso es egocentrismo y eso está causando daño a otras personas en el mundo entero. El mundo entero está siendo afectado por nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos nosotros hoy día afectarán mi vida y la vida de otros mañana. El apóstol Pablo dice en Romanos 14, 12 al 13, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios, ¿de qué dice? De sus actos. Por eso, traten de vivir de tal manera que ningún hermano se tambalee o tropiece al verlos haciendo algo que crea incorrecto. El apóstol Pablo está hablando aquí del comer a lo sacrificado a los ídolos. O como diríamos ahora, que algunos hermanos dicen que no hay que comer chancho, que no hay que comer sangrecita, ¿no? Que no hay que comer relleno. ¿O cómo le llaman en Colombia, mami? ¿Ah? Rellena. Sangre. Morcilla le llaman también, morcilla le llaman. Morcilla también le llaman. Entonces algunos hermanos piensan que eso es malo. Nosotros, el apóstol Pablo dice, tú eres libre de hacer todo lo que tú deseas y todo lo que para ti no es malo, pero siempre y cuando tienes que tomar en cuenta que ningún hermano tropiece con tus decisiones, que nadie sea afectado con tus decisiones. Porque él, al ver que tú estás haciendo eso, algo que crea incorrecto, puede tambalear o puede tropezar. Tenemos que tener cuidado entonces en qué decidimos la prueba de la influencia, porque causará daño a otras personas. Aquí está el efecto dominó que les mencionaba, ¿no? El apóstol Pablo nos va a decir también en Romanos 13:10 que el que tiene amor no hace mal al prójimo. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios porque Él nos amó primero, y si decimos que tenemos amor para Dios y no amamos al prójimo, estamos mintiendo, dice Juan. Y Pablo dice que el que tiene amor no hace mal al prójimo, es decir, se cuida de no hacer daño al prójimo, de no hacer nada que afecte a las demás personas, que haga tropezar a las otras personas. Aquí viene Romanos 14:21 que dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no hacer nada que haga caer a tu hermano. Entonces tenemos que tomar en cuenta la influencia que va a tener nuestra decisión sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros vecinos, sobre nuestros hermanos, sobre los conocidos, sobre los que saben que somos cristianos, sobre los que saben que somos creyentes. Tenemos que tener cuidado en cómo decidimos, y lo que decidimos tiene que ser probado por esta prueba de influencia, porque todos influimos sobre los demás. Y la última prueba que tenemos que tomar en cuenta es la prueba de inversión. Cuando hablamos de inversión, a algunos les salen signos de dólares en los ojos, ¿no? Como más rico, más pato. Él cuando veía una moneda, un penny, veía en el piso, se le ponían los ojos con signos de dólares. Y se tiraba de cabeza para agarrarlo. La prueba de la inversión, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de la pregunta, ¿cuál es el mejor uso de mi vida? O sea, yo debo preguntarme siempre, ¿es esta decisión que voy a tomar o esta opción que voy a tomar el mejor uso de mi vida? Hay que detenerse y preguntarse, ¿esta es la mejor inversión de mi tiempo? ¿Estoy aprovechando al máximo mi vida? Algunos piensan que porque trabajan en 2 o 3 trabajos, están aprovechando al máximo su vida. ¿Será eso realidad? No, porque hay cosas más importantes, hay otras cosas también, ¿no?
Yo he elegido ahora, en este tiempo, no realizar algunas cosas porque quiero aprovechar al máximo mi tiempo cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. Porque mi columna no me resiste más que mediodía. Entonces en ese mediodía yo trato de hacer todo lo que puedo para el Señor. Estudio, preparo la prédica, preparo las clases ahora para los miércoles, las clases para los martes que hemos estado llevando con mi hermana Roxana y mi hermano Juan. Y también me preparo a mí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una misión que cumplir en la vida todos. Hay algo importante que tenemos que hacer. Hay algo importante para lo cual Dios nos ha puesto en esta vida. Y Efesios 5, 15, 17, el apóstol Pablo justo nos habla de eso. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de su manera de vivir. O sea, fíjense cómo viven, para qué viven. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo ahora estoy viviendo estas dos frases de este pasaje en carne propia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice Pablo al principio de este pasaje que no vivamos como necios. Un necio es un insensato. Entonces un insensato dice que vive sin tomar en cuenta o sin entender la voluntad del Señor. Porque el que es sensato vive conforme a la voluntad del Señor. Si deseamos hacer el mejor uso de nuestras vidas, si queremos que nuestra vida cuente para algo realmente trascendente, importante, algo que trascienda esta vida, algo que trascienda lo material, si quiero hacer un impacto con mi vida, tenemos que hacer una cosa, tenemos que tomar el control de nuestro tiempo, porque nuestra vida es nuestro tiempo y nuestro tiempo es nuestra vida. Así que ¿a qué dedico yo mi tiempo? Es importante. Y dedicar tiempo a cumplir la voluntad de Dios para mi vida es lo más importante que puedo hacer. Porque todo el dinero que yo pueda ganar, todas las posesiones que yo pueda adquirir, todas las metas que yo pueda alcanzar en esta vida, se van a quedar aquí en esta tierra y van a ser consumidas por la polilla, el orín y los ladrones. O sea, se va a quedar aquí, yo voy a morir y no me voy a llevar nada. Porque Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Entonces, dedicar tiempo a lo eterno es lo más importante y lo más trascendente. ¿Por qué? Porque en la eternidad no hay desgaste. En la eternidad hay reconocimiento para siempre y gloria para siempre del Señor que te dirá, bien buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fuimos creados con una misión que cumplir. Fuimos creados con una misión que cumplir. Hasta aquí hemos visto estas 6 preguntas o 6 premisas o 6 maneras de probar una decisión. Quizás al ir viendo cada pregunta hemos recordado en qué hemos fallado. Quizás has fallado en alguna o varias decisiones. Yo he fallado en algunas y yo tengo que reconocer que estoy arrepentido de eso y tengo que decirle al Señor, Señor, ayúdame a no cometer más errores, a tomar en cuenta estas 6 maneras de probar mis decisiones antes, sobre todo la más importante, la primera y la última, ¿no? La primera, que yo debo tomar en cuenta si está de acuerdo con la palabra de Dios. Y la última, debo tomar en cuenta si está de acuerdo con la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué crees que te dice el Señor a ti que has fallado, que has reconocido que has fallado, has tomado decisiones erradas y quizás hasta ahora estás pagando tu decisión errada y no tienes paz y no tienes
sientes la culpabilidad y sientes los estragos de esa mala decisión. Mira lo que dice Isaías 57, 18, 19. Ya he visto el camino que siguen, dice el Señor, pero a pesar de eso, los sanaré y los consolaré. A ellos y a los que lloran los dirigiré, y haré que con sus labios digan paz al que está lejos, paz al que está cerca. Yo, el Señor, prometo que los sanaré. Si nosotros le decimos al Señor, Señor, yo estoy triste, llorando, porque he fallado, he cometido error contra ti, he pecado contra ti y contra los demás, podemos decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, y Jesús va a decirte, te perdono, te puedo restaurar, incluso puedo revocar parte del daño que has traído a tu vida y a las vidas de otras personas por tus malas decisiones. Yo te recibo con regocijo, con amor, con mis brazos abiertos. El Señor dice, morí por esas malas decisiones también que hiciste. Tu cuenta ya ha sido pagada en la cruz. Si vienes a mí y me das todos los pedazos de tu vida, dice el Señor, lo bueno, lo vergonzoso, lo feo, yo tomaré los pedazos de tu vida y te recompondré y te daré mi paz. No solamente eso, sino que te daré el poder y la sabiduría para empezar a tomar decisiones sabias durante el resto de tu vida. ¿Cuántos queremos que el Señor haga esto en nuestras vidas? Que nos perdone y que nos dé el poder y la capacidad para tomar decisiones sabias de aquí en adelante. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado, bendito y santo Dios, hemos revisado, Señor, tu palabra en cuanto a la importancia de tomarla en cuenta para tomar decisiones en la vida, Señor. Ayúdanos a tomar en cuenta, Señor, que lo más importante es que esté de acuerdo, en armonía con tu palabra y que pueda adecuarse a tu voluntad, Señor. No a lo que yo quiero, sino a lo que tú quieres. Padre, y al mirar mi vida hacia atrás, de hoy para atrás, me doy cuenta que he tomado muchas decisiones erradas, muchas decisiones falladas, muchas decisiones en las cuales me he visto involucrado en perder, Señor, la limpieza de mi propia vida. Me doy cuenta, Señor, que he tomado decisiones que me han hecho apartarme de ti y que he dañado a otras personas con mis decisiones muchas veces, que he lastimado a otros, Padre amado, que no he tomado en cuenta el testimonio y la necesidad de otras personas, Padre amado. Te pido perdón por esas decisiones malas que tomé en el pasado. Te pido perdón y te pido que me libres y que libres a las personas que he dañado de todo mal, Señor. Que tú no permitas que por mi culpa otras personas se vayan al error o se vayan a alejar de ti, Señor. Ayúdanos a tomar de aquí en adelante decisiones sabias, guiadas por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Ayúdanos a recordar cuando menos esta importante pregunta. ¿Está de acuerdo, está en armonía con tu palabra? Si no está de acuerdo con tu palabra, ayúdame por tu Espíritu Santo a decir no. Ayúdame a decir no, Señor, y a rechazar y a dejar de lado toda decisión que pueda dañar mi relación contigo, mi relación con otros y hacerle daño a otras personas, Padre amado. Te pedimos todo esto y te damos gracias por tu amor, porque tú dices que tú has visto nuestros caminos, pero a pesar de eso, tú nos vas a sanar, nos vas a consolar, nos vas a guiar y nos vas a dar paz, tu paz. Tú lo has prometido, Señor. Dices tú
Yo, el Señor, prometo que los sanaré. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedir a nuestros hermanos de las redes sociales y vamos a compartir para eso, antes de despedirnos, la bendición sacerdotal. Ponemos nuestros brazos en alto hacia el cielo, en señal de apropiación de esta bendición sacerdotal que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los haga de bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta la